Es un privilegio abrir la palabra de Dios con ustedes en esta mañana y adorar al Señor, leer la palabra de Dios. Por eso me gustaría que por favor abran sus Biblias en el libro de Filipenses capítulo 2 y vamos a estar nosotros en esta mañana en los versículos del 5 al 11 de Filipenses capítulo 2. Déjenme leer este texto por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Por favor, vamos a orar. Padre, confesamos que mientras vemos este pasaje, Señor, no, a lo mejor no alcanzamos a entender todo lo que se explica aquí. Mucho es incomprensible. Necesitamos su Santo Espíritu. Señor, oramos que su Santo Espíritu ilumine nuestros corazones y que usted use este texto para que crezcamos en amor y pasión por Cristo Jesús, y que nosotros caminemos, salgamos de aquí asombrados de la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en su nombre. Amén. Uno de los desafíos de predicar un sermón, cuando nosotros predicamos una vez de vez en cuando, es escoger un buen salmo, un buen pasaje. ¿Y cómo podemos nosotros cubrir tanto que queremos decir en un solo domingo? Y el pasaje que tenemos aquí enfrente es uno de esos pasajes que habla de mucho. Lo que quisiera yo en esta mañana es que tú fueras testigo de un gran milagro que está aquí. Y el milagro más grande es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Un teólogo dijo: la encarnación es el milagro central del cristianismo, la más grandiosa y maravillosa de todas las cosas que Dios ha hecho jamás. Ha sido llamada una gema cristológica, un diamante teológico que quizás brilla más que cualquier otro en las escrituras. De una manera simple, breve, pero extraordinariamente profunda, describe la condescendencia de la segunda persona de la Trinidad, que nació, vivió y murió en una forma humana para proveer redención a la humanidad caída. Lo que vamos a hacer el día de hoy, mientras estudiamos este pasaje, vamos a ver la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a maravillarnos y vamos a ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo antes de llegar al texto que tenemos nosotros. Vamos a ver la magnitud del sacrificio que Él hizo por nosotros. Y lo que me gustaría es que no simplemente veas el pasaje y digas: oh, es muy bueno. No, nosotros deberíamos de estar continuamente asombrados por lo que hizo el Señor Jesucristo. Algunas veces nosotros tenemos alguna experiencia emocional en la iglesia, pero en esta ocasión nuestra vida debería de estar caracterizada por este sentido de adoración, de emoción acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo estudio los pasajes y hago un sermón, yo pongo tres cosas. Lo primero es que busco ver lo precioso del Señor Jesucristo para que crezcamos en amor hacia Él, para que veamos la magnificencia de su sacrificio. Y haciendo eso, vamos a adorarle más, vamos a alabarle más. Segundo,
Me gustaría que veas la magnitud de lo que el Señor Jesucristo hizo y eso te va a impulsar a adorarle más. Y eso va a hacer que tu adoración salga, brote. Y tercero, cuando nosotros vemos el ejemplo de humildad de nuestro Señor Jesucristo, y eso nos debería de impulsar a que tengamos esa misma humildad, que nos humillemos delante de Dios. Así es de que antes de entrar en ese pasaje, me gustaría darte algún fundamento de lo que vamos a estar viendo. Y vamos a empezar viendo el pacto que se hizo en la Trinidad antes de la fundación del mundo. Necesitamos entender eso, que antes de que hubo la creación, hubo un pacto entre la Trinidad. Estuvieron ellos de acuerdo que Dios el Padre iba a mandar a Dios el Hijo para que redimiera a la humanidad. Déjame empezar leyendo Efesios capítulo 3, versículo 8. Pablo dice: a mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Mira, déjame pasar al versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Mira lo que dice el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa palabra eterno nos dice que en la eternidad pasada ellos lo planearon, y nosotros lo vemos también en Primera de Corintios 2:7 cuando leemos: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Así es de que vemos nosotros que aquí hay un pacto antes de la creación. Pablo dice esto en Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahora a lo mejor tú te preguntas: antes de la creación, Dios prometió. ¿A quién prometió Dios esto? Nosotros vemos que esto es algo entre la Trinidad, es un pacto entre la Trinidad. Y por eso nosotros vamos a ver en este pasaje de esta mañana todas estas cosas ocultas que están para nosotros. Es un tesoro. Mira lo que dice 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Aún si vamos nosotros a Apocalipsis 13:8, nosotros leemos: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces vemos que lo que Jesús hizo por nosotros fue parte de un plan eterno dentro de la deidad. Nosotros debemos de entender este contexto de la encarnación. Porque Dios hizo un pacto con el Hijo, estuvieron de acuerdo. Y también ellos sabían que el mundo se iba a revelar y que el Hijo iba a venir a redimir a esta gente. Y eso es lo que nosotros vemos en el pasaje que leímos en esta mañana. Así es de que me gustaría comenzar en el versículo 6, Filipenses 2:6. Y al final voy a regresar al versículo 5. Pero mira, vamos a Filipenses 2:6, donde dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse.
Para nuestro punto número uno, vamos a ver nosotros al Señor Jesucristo en una posición exaltada, Cristo exaltado. Para entender lo que vemos en este pasaje, vamos a tener que ver el idioma original un poquito. La palabra que nosotros vemos aquí siendo en algunas versiones se traduce como existió. Él existió. Lo que da aquí es la idea de algo que está continuamente sucediendo, algo que desde antes está sucediendo, sigue sucediendo. Denota la continuación de un estado o existencia anterior. Destaca la esencia de la naturaleza de una persona que es absolutamente inalterable e inmutable. Lo que nos está diciendo es que Jesucristo existió eterna e inmutablemente y seguirá existiendo para siempre en la forma de Dios. Siempre va a ser Dios. Él es Dios. En el idioma original se usa la palabra morfe, que se refiere a la manifestación externa de una realidad interna. En otras palabras, antes de la encarnación, ya en la eternidad pasada, Jesús preexistía en la forma divina de Dios, igual a Dios el Padre en todos sus sentidos. Jesús es absolutamente y completamente siempre es y será divino. La escritura deja esto claro. Déjame darte algunos ejemplos. Por cierto, ¿ha sido esta doctrina atacada? Tú créelo aún en las iglesias en nuestros días. Si nosotros no queremos someternos a esta doctrina, quiere decir que no queremos someternos a Cristo como Dios. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En un pasaje muy familiar para ustedes también vemos esto, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y podemos ir nosotros al versículo 14 donde leemos que se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es esta carne? El Señor Jesucristo, Dios mismo. El Señor Jesús dijo que era Dios. Por ejemplo, Juan 8:58, cuando Jesús está hablando con los fariseos, Él deja esto claro. Jesús les dice a ellos en Juan 8:58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, esa frase, yo soy, ¿te suena familiar? Ve al libro de Éxodo y vas a ver quién la dice por primera vez. Cuando Moisés ve esa zarza ardiente y habla con Dios y Moisés le dice a Dios, bueno, y cuando me digan que quién me manda, ¿qué les voy a decir? Y la respuesta de Dios no es un nombre, simplemente le dice, dile que el yo soy te manda, el que siempre ha existido. No hay un nombre que me va a limitar. Yo soy. Cuando el Señor Jesucristo dice antes que Abraham fuese yo soy, ¿qué está diciendo él? Yo soy Yahweh. Y por cierto, ellos entendieron lo que estaba diciendo Jesús. Claro que sí, por eso lo querían apedrear. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. En Juan 14:8 y 9 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? Nosotros vemos aquí claramente que Jesús es Dios. Y la razón por la cual estoy dejando esto claro es que como Dios, Jesús tiene toda la gloria del Dios, de Dios. Toda la gloria que se expresa
de Dios le pertenece a Jesucristo. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto es importante porque nosotros necesitamos ver que Jesús va a dejar toda esa gloria por nosotros, y nosotros realmente no podemos comprender esto. No alcanzamos a ver es lo importante de esto. Es interesante cómo Jesús oró al Padre en Juan 17:5. Ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Porque nosotros nunca le hemos visto en su gloria. Nosotros nada más tenemos lo que la Biblia nos dice y no alcanzamos a comprender la magnificencia de la gloria del Creador del universo. Nosotros tenemos una idea cuando vemos nosotros fotografías de las galaxias, el espacio, planetas y todo lo que Dios ha creado. Y un día Él habló y todo esto existió. Nosotros entendemos su poder. Nosotros vemos pasajes como Apocalipsis donde vemos al Señor Jesucristo exaltado en esa posición. Por ejemplo, Apocalipsis 1:12. Entonces me volví para ver la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros a uno como un hijo de hombre vestido con una túnica larga y con un cinto de oro alrededor de su cofre. Los cabellos de su cabeza eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido. Y mira en el versículo 17 lo que dice: cuando lo vi caí a sus pies como muerto. Cuando Juan vio esa gloria, no podía él sostenerse delante de él. Juan está tratando de describir lo que no se puede describir. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 11, ahí también vemos una imagen de su gloria, y es importante que nosotros entendamos esto, porque esto nos va a ayudar a comprender el amor de Cristo para nosotros. Spurgeon dice esto al respecto: tú y yo no podemos tener idea del gran honor que es ser igual a Dios. ¿Cómo podemos pues medir el descenso de Cristo cuando nuestros pensamientos más elevados no pueden comprender la altura de la que Él vino? La profundidad a la que descendió está simplemente sin poderse medir. Es inconcebible. Sin embargo, no olvides la gloria que Jesús dejó de lado por un tiempo. Acuérdate que Él es verdadero Dios, y que habita en las alturas del cielo con su Padre. Sin embargo, aunque Él era infinitamente rico, por amor a nosotros se hizo pobre para que nosotros a través de su pobreza pudiéramos ser ricos. Jesús merece toda la gloria, todo el honor, porque Él es el Dios todopoderoso. Sin embargo, basado en ese pacto que hizo en la Trinidad, Él se hizo hombre, y es lo que vamos a ver nosotros en el siguiente punto: la humildad de Cristo. Vamos a ver cómo se humilló. Algo que nosotros no vamos a alcanzar a entender completamente porque no alcanzamos a entender su gloria. Nosotros vamos a intentar ver también qué tan bajo llegó Él cuando tuvo que sufrir en la cruz. El primer paso en el sacrificio de Jesús para redimir a la gente fue renunciar a las prerrogativas de Dios. Él continuó existiendo plenamente como Dios. Durante su encarnación se negó a aferrarse a sus derechos que tenía como Dios. Mira lo que dice Filipenses 2:6: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Tenía la forma de Dios. Era Dios. Y es interesante que aquí se usa la palabra en plural.
haciendo referencia a la Trinidad. La idea aquí en el original es que él no se agarró, no se aferró. Él tenía todo el derecho de aferrarse a esa gloria, de no perderla, pero él no quiso tomarlas. Él se rehusó a tomar esa posición del Hijo de Dios y se hizo sirviente por nosotros. Y mira lo que dice el versículo 7. Nosotros vemos un siguiente paso en su humillación. Él dice que se vació a sí mismo, se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Esto no quiere decir que él fue menos completamente Dios. Si ese hubiera sido el caso, entonces la muerte en la cruz no hubiera tenido sentido porque no hubiera sido Dios. Cuando Él dice que se vació, ¿de qué se vació? Bueno, lo primero que vemos es que se vació de su gloria. Él estaba en el cielo, estaba recibiendo toda la gloria, toda la adoración en el cielo, y Él dejó eso para venir acá a la tierra, se vació de esa gloria. Nosotros tenemos una idea vaga cuando vemos su transfiguración en Mateo 17:1. Ahí está Jesús con Pedro, Jacob y Juan y los lleva al monte alto y ahí se transfigura delante de ellos. Y ahí, ¿qué es lo que dice el pasaje? Que su rostro resplandeció como el sol. Y ahí llegó también Moisés y Elías. Y Pedro intentaba hacer algo y dice, hey, vamos a hacer aquí unas enramadas. Y ahí Dios Padre habla y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así es de que Dios en su misericordia dio simplemente un rayito de lo que es la gloria que dejó allá el Señor Jesucristo. La segunda cosa de la que se vació fue su autoridad divina. En Juan 5:30 nosotros leemos esto, no puedo hacer nada por mi cuenta, como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En su rol de hijo, Jesús se vació de esta autoridad divina en obediencia al Padre. Y vamos a ver esto un poquito más adelante. Él voluntariamente limitó sus atributos divinos. Es importante recordar que no perdió ninguno de sus atributos. Él es Dios completamente, hombre completamente, y él mantuvo todos sus atributos. Él no perdió su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, su inmutabilidad, su poder. Él tiene todos esos, pero voluntariamente él elige limitarse y no usarlos. Hay indicaciones donde él hizo esto. Por ejemplo, nosotros leemos en Juan 1:48 hablando con Natanael y le dice, ¿cómo me conoces? Y Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahí nosotros vemos ese atributo de Dios, de la omnisciencia, omnipresencia, pero también vemos Mateo 24:36, cuando le preguntan cuándo es el día y la hora, le dicen que va, los apóstoles le preguntan cuándo serán estas cosas y el Señor dice que nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Él es Dios, pero Él se vació, se limitó en unos atributos divinos voluntariamente. También nosotros vemos que Él se vació se despojó de sus riquezas eternas. ¿Hay algo que Jesús no le pertenece? Claro que no, todo le pertenece a Él. Él es el creador del universo. A Él le pertenece todo lo que ha sido creado. Pero Él desciende
baja y nace en un establo. Él no tenía un hogar. Él proveyó hogares para sus seguidores, pero él no tenía un hogar. En Mateo 8:20 nosotros leemos esto: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cristo, el creador de todo, no tiene ni siquiera una casa, pero su creación la tiene. Él también temporalmente renunció a estar cara a cara con el Padre. Y esta es otra de las cosas que no alcanzamos a entender. Nosotros vemos cómo David buscaba el rostro de Dios. Moisés también, él quería ver el rostro de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No, no puedes. Pero Jesús, desde la eternidad pasada, ha estado cara a cara con el Padre en la Trinidad, teniendo compañerismo. De alguna forma no lo entendemos, pero Él voluntariamente renuncia a eso. De hecho, nosotros leemos en Mateo 27:46, ahí en la cruz, el Señor Jesucristo grita y dice: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca, nunca vamos a entender la agonía por la que pasó el Señor Jesucristo, porque esa relación íntima con el Padre nadie más la puede tener. Un día veremos al Padre cara a cara y a lo mejor alcanzaremos a comprender un poco más, pero la agonía que el Señor Jesucristo pasó por la cruz no la vamos a entender, porque Él siempre ha tenido compañerismo con el Padre. Es un sacrificio inimaginable para nosotros. Spurgeon dice: se despojó de todo su honor, de toda su gloria, de toda su majestad y de toda la reverencia que le rindieron los Espíritus Santos alrededor del trono, y lo hizo por nosotros. Pero ahí no se detiene la cosa. Mira lo que dice Filipenses 2:7: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y dependiendo de la traducción que estés leyendo, sabes, la palabra siervo queda muy corta, porque la palabra siervo es doulos, lo que significa esclavo. Y usa también en el idioma original la palabra morfe. Quiere decir que tomó no simplemente una apariencia, sino que se convirtió en un esclavo para nosotros. Mateo 20:28 dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Así es de que ese Dios que tiene toda la gloria desciende al mundo y se convierte en un hombre, pero no nada más un hombre común y corriente, se convierte en un esclavo. Mira lo que dice Juan 13:4, ahí lo deja claro el Señor Jesucristo cuando lava los pies de sus discípulos. Se levantó de la cena y se quitó su manto, tomando una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Aún la de Judas, lavó los pies de Judas. Pero eso no es suficiente. Vamos de regreso a Filipenses 2:7. Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Esto significa que tomó la semejanza de un hombre. Se refiere a que está hecho para ser como un hombre. Fue totalmente un hombre. No puedo entender o explicar completamente esto, cómo Él es todo Dios, todo hombre, pero esto está en Él. Él tuvo algunas limitaciones. Cuando tú lo veías en el exterior, tú no veías otra cosa más que un hombre. Él no lucía como Dios.
Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de las mismas cosas. Él se hizo como nosotros, él es el creador del universo, pero él descendió para dejarse cambiar los pañales por una mujer pecadora. Él tuvo hambre, él lloró, él sufrió el rechazo por los que él vino. Y otra vez, déjame decirte lo que dice Spurgeon, ¿podría la condencia ir más allá que unir el infinito al infante y el omnipotente a la debilidad de un bebé recién nacido? Cuando nosotros pensamos en esto, es es algo que va más allá de nuestro entendimiento. Y mira lo que dice el versículo 8, Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Mira, él se humilló, él estuvo en la condición de hombre. Es la apariencia externa que nos está dando como un hombre. Déjame enseñarte algo. Mi forma, yo nací como hombre, ese es mi morfeo. Pero cuando yo nací, era un niño pequeño, esa era mi apariencia. Y a través de todo eso yo sigo siendo un hombre, ¿verdad? Lo que es importante aquí es que ellos no lo reconocieron por lo que él era. Dice Isaías 53:2-3, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sí? Él lucía como hombre, su apariencia era un hombre, pero ellos no reconocieron su morfeo, su forma. Pero no solo eso, aquí dice que él se humilló, Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Aún hasta la muerte de cruz. Él sufrió y fue a la cruz. ¿Qué tan lejos puede ir esto? ¿Qué más puede sacrificar Él? ¿Qué más puede hacer el Hijo de Dios por nosotros? Él está en la forma de Dios, pero está de acuerdo en hacerse un hombre, y no simplemente un hombre, un esclavo que no se reconoce, que es despreciado. Pero eso no es suficiente. Y mira lo que dice aquí, que haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Debemos de pensar en esto por un momento. Su obediencia es una señal segura de su deidad y autoridad. Porque solo un ser divino puede aceptar la muerte como obediencia. Tú no vas a aceptar eso, te guste o no te guste. Nosotros vamos a enfrentar ese momento. Algunos más pronto que otros vamos a enfrentar la muerte, pero para Dios, en obediencia, Él acepta otra humillación al pasar por la muerte. Mira lo que dice Isaías 53:10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Era la voluntad del Padre que el Hijo fuera quebrantado y el Hijo se sometió a eso obedientemente.
Y aquí es donde las palabras se quedan cortas. Cómo la Trinidad está envuelta en lo que está sucediendo aquí. Porque Jesús, quien es Dios mismo, que existió desde la eternidad pasada en la presencia de Dios Padre, está a punto de recibir la ira de Dios, la ira infinita de Dios. Y el Señor se complace en eso. Y esta es la parte donde yo batallo, yo he meditado mucho en esto. Hay tres personas en la Trinidad, ¿y cuántos dioses tenemos? Solo uno. Aquí hay un sentido que yo no entiendo. El Padre está vaciando la ira en el Hijo. Para mí tiene que ser un sufrimiento para el Padre, porque el Padre está viendo sufrir al Hijo, está recibiendo un sufrimiento muy grande, y dice que Él se hizo obediente hasta muerte de cruz, hasta la muerte de cruz. Esto es otra cosa que no alcanzamos a entender. Vemos nosotros fotografías, pinturas, ¿verdad? Vemos algunas crucifixiones por ahí, pero no era eso. Debemos de entender la humillación más grande. La crucifixión es quizá la forma de ejecución más cruel, insoportable, dolorosa, vergonzosa, jamás concebida. Déjame leerte algo de Farrar. Una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte puede tener de lo horrible y espantoso: mareos, calambres, sed, insomnio, fiebre traumática. Y este tipo de muerte por crucifixión fue inventada por los fenicios y luego perfeccionada por los romanos. Es horrible, el sufrimiento es muy grande, y también la vergüenza también es un tormento horrible. Y, y sabes, lo más seguro es que fue crucificado desnudo, lo cual también es humillante. Sí, pero aquí está lo interesante. Eso es horrible, ¿verdad? Pero esa no fue la agonía de la cruz. Dos criminales también ahí con él. El horror real de la cruz es cuando Dios tomó mi pecado y tu pecado, en esencia el pecado de cada creyente, y Él recibe la ira de Dios por esos pecados. Nosotros nunca vamos a entender esto. Dios, Dios odia el pecado, que si tú cometes un pecado, y si tú eres alguien que no es un creyente, vas a pagar por ese pecado eternamente, porque eternidad es el tiempo que vas a recibir la ira de Dios por ese pecado. Es infinito, así odia a Dios el pecado, y Él va a vaciar la ira de por ese pecado en su Hijo ahí en la cruz. Y solo Dios puede recibir ese pecado. Isaías lo pone de esta manera, Isaías 53:5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nunca vamos a entender eso. En el Getsemaní hubo una gran agonía. No vamos a alcanzar a entender todo lo que él sufrió. Cómo recibió la ira infinita de Dios. Esta es la humillación máxima. El Hijo de Dios sin pecado llevó el pecado de aquellos que creen. Y desafortunadamente no es el final de la historia, ¿verdad? Mira, vamos a ver los versículos del 9 al 11, Filipenses 2 del 9 al 11. Bueno, déjame regresar un poco. Una de mis metas al estudiar este pasaje es que si tú no entiendes y no has meditado en la magnitud de lo que tu Salvador hizo por ti, lo hagas ahora. No simplemente salgas de aquí y digas, eso fue interesante. No, si esto no te motiva a amar más a Dios, a que tú pienses, mira lo que hizo por mí, mira lo que yo merecía y mira lo que Él hizo por mí. Debes de apreciar lo que Él hizo, pero este no es el final de la historia. Y aquí es donde se vuelve muy emocionante. Mira el versículo 9, Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Dios exaltó al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? Levantándolo de los muertos y ascendió al cielo y le ha coronado y ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Efesios 1:21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Y uno de mis versículos favoritos, Apocalipsis 19:16, y en su venida y en su muslo tiene un escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a venir y va a juzgar y va a reinar. Él va a regresar. Se nos dice aquí que va a tener este título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese va a ser su rol. Ya no va a ser un esclavo. Ahora Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora nota que toda rodilla se va a doblar. La palabra que aquí vemos nosotros, ¿para qué? Indica que cada rodilla se va a doblar en el cielo y en la tierra para gloria de Jesús y toda lengua confesará que Él es Señor. Dice Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Porque mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Lo que debes de entender tú aquí es que la pregunta no es si tú vas a doblar tu rodilla, no. Toda rodilla va a ser doblada. Quieran o no quieran, van a doblar su rodilla. La pregunta es, ¿vas a doblar tu rodilla en sumisión humilde y recibir esa salvación por la cual Él murió? ¿O tú vas a doblar esa rodilla cuando Él te va a condenar para un juicio eterno y vas a recibir su ira para siempre? Cada rodilla se va a doblar.
Y no importa lo que se diga, tú escuchas muchas cosas en nuestros días, cómo la gente odia a Jesús, se desprecia a Jesús y desprecia a la gente de Jesús. Pero sabes, ellos van a tener que doblar también su rodilla. Nota que toda lengua va a confesar que Jesús es Señor. Toda lengua, no hay excepción. Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Luis, dijiste que hay alergia, ¿verdad? Ah, pues estoy de acuerdo con lo que dice Luis. Hay muchas alergias. Gracias. Lo que vemos nosotros es que Jesús es el Señor de señores y eventualmente todos lo van a reconocer. Y tenemos una vista de cómo se va a ver eso. Y tengo algunos pasajes, aunque no tengo el tiempo para leerlos. Por ejemplo, Apocalipsis 19:11, donde se le nombra fiel y verdadero y que con justicia va a pelear. Y también habla de su gran justicia en el versículo 11. En Apocalipsis 21, él dice que él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Quien tenga sed yo le daré de beber agua. Él es el que conquista. Y él promete ahí que va a ser su Dios, de aquel que se vuelve a él y que él va a gobernar. Y al final dice que todo esto será para la gloria del Padre. Para la gloria del Padre. Déjame leerte un pasaje increíble de Primera de Corintios 15:24. Vamos a verlo por un momento. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y algo que no alcanzamos a entender es que el Señor Jesús es Rey de reyes, Señor de señores. Se ha sometido al Padre y Él da todo por el Padre. Pero al final de cuentas es para la gloria del Padre. Cuando pensamos acerca de todo esto, en realidad es incomprensible cómo Él te redimió a ti. Déjame ir de regreso a lo que dije al principio, que me iba a brincar el versículo número 5. Quiero que notes esto. Mira lo que dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es lo que dice esta versión que estamos leyendo. Ten esta actitud que Él tuvo. El Espíritu Santo a través de Pablo nos está diciendo que Dios quiere que tengamos esa misma actitud que su Hijo Jesucristo tuvo, que nosotros demostremos ese mismo actuar. Claro, no está hablando de su gloria, eso sería imposible, pero nosotros debemos de tener esa misma actitud. Esa palabra nos indica que debemos de pensar como Cristo Jesús, que tengamos esa misma actitud. Esto no debería de sorprendernos porque en Mateo 5 nos dice que nosotros debemos de ser perfectos como el Padre. ¿Cuántos de ustedes son perfectos? Yo no lo soy, pero el punto aquí es que
Debemos de obedecer al Espíritu Santo. Ese es el estándar. Nosotros debemos de tener esa misma actitud de sumisión en humildad al Padre, dispuestos a sacrificar lo que sea por la iglesia, así como lo hizo el Señor Jesucristo. Y solo lo podemos hacer por el poder del Espíritu Santo. Y sabes, no podemos hacerlo sin el Espíritu Santo. Déjame cerrar con algo que dice MacArthur. Él presentó el ejemplo supremo e incomparable de humildad para que sirva como el motivo más poderoso para la humanidad de los creyentes. La encarnación llama a los creyentes a seguir el ejemplo incomparable de Jesús de humildad. Ese ejemplo de entrega, sacrificio y amor desinteresado mientras vivió en la encarnación en su misión obediente a la voluntad de su Padre. Un estándar muy alto, ¿verdad? Yo lo creo así. Pero eso es lo que Dios pide de nosotros. Nosotros debemos de amar al Padre así como Jesús y someternos a Él, así como nos lo enseñó el Señor Jesucristo, no importa el costo. Y nosotros debemos de tener esa misma actitud de sacrificio del uno al otro, así como la tuvo Cristo por nosotros. Vamos a terminar en oración. Padre, venimos delante de usted. Señor, realmente abrumados de todo lo que hemos escuchado. Jesús, nosotros no merecemos nada de lo que tú hiciste por nosotros. Y no podemos comprender la magnitud del sacrificio. Simplemente dejar su trono de gracia es algo incomprendible para nosotros. No lo alcanzamos a comprender. Y nacer en un establo. Jesús, venimos delante de ti con un corazón humillado y queremos decirte que te amamos y, Señor, nos postramos delante de usted. Agradecemos que desde la fundación del mundo, usted voluntariamente, Señor, aceptó ir a la cruz por nosotros. Le alabamos, le adoramos, Señor. Dios Padre, le alabamos. Amén.